Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy nosotros vamos a hablarles sobre Manuel Gómez Pedraza y Ignacio Comonfort en los pasillos de la Prepa Sur. Nosotros somos Informa Sur. A continuación, mi compañero hablará un poco sobre ello. Hola, mi nombre es Brandon Chico Olvera y les hablaré a continuación del personaje Ignacio Comonfort. José Ignacio Gregorio Comonfort de los Ríos, presidente constitucional de México, 1855-1857. Nació en Amozoc, Puebla, el 12 de marzo de 1812. Estudió en el Colegio Carolino de su ciudad natal, el que tuvo que dejar para ponerse al frente de su familia por la muerte de su padre. En 1832 se alistó en el ejército al lado de Santa Anna para luchar en contra del gobierno dictatorial de Anastasio Bustamante. Terminada la campaña se le nombró comandante de la guarnición de la plaza de Izúcar de Matamoros, pero por haberse unido a una rebelión fue dado de baja y se dedicó al comercio. Vuelto a llamar al servicio, fue nombrado comandante militar de Tlalpa, en el actual estado de Guerrero. Fue un diputado del Congreso en 1842-1846 y combatió en el Valle de México en la guerra contra Estados Unidos en 1847. En 1848 fue nuevamente diputado del Congreso y senador hasta 1851. En 1853 fue nombrado administrador de la aduana de Acapulco, cargo del que fue cesado por el orden del general López de Santa Anna, aunque don Juan Álvarez, gobernador y comandante del departamento de Guerrero, lo hizo jefe de la guarnición de Acapulco, y cuando el coronel Villarreal proclamó el Plan de Ayutla, que se oponía a la dictadura de Antonio López de Santa Anna, el 1 de marzo de 1852, fue secundado el día 11 por el coronel Comonfort. Hola, yo soy Camila Camargo y hablaré un poco sobre la trayectoria de Ignacio Comonfort. Al lado de Santa Anna, lucha contra el gobierno dictatorial de Anastasio Bustamante. Al terminar la campaña, se le nombró comandante de la guarnición de la plaza Izúcar de Matamoros, pero por unirse a la rebelión fue dado de baja y se dedicó al comercio. Lo vuelven a llamar al servicio y lo nombran comandante militar de Tlalpa. Fue diputado del Congreso en 1842 a 1846. Combatió en la guerra contra Estados Unidos en 1847. En 1848 fue diputado nuevamente y senador hasta 1851. En 1853, nombrado administrador de la aduana en Acapulco, fue cesado por Santa Anna, aunque Juan Álvarez, gobernador y comandante, lo hizo jefe de la guarnición de Acapulco. El coronel Villarreal proclamó el Plan de Ayutla el 1 de marzo de 1854. Fue secundado el día 11 por el coronel Comonfort. Hola amigos, yo soy Gabriela Torres y voy a concluir la historia de Comonfort.
junto con Juan Álvarez condujo la revolución contra Santa Anna. Marchó a Estados Unidos, donde un negociante, Gregorio, le prestó 60,000 pesos con la condición de que al triunfo se le darían 250,000 en oro. Cuando Santa Anna abandona el país, Juan Álvarez asumió la presidencia y nombra a Comonfort ministro de Guerra. En cuanto Juan Álvarez renuncia a la presidencia, queda como presidente interino el general Comonfort. Su administración fue el preludio de la Guerra de Reforma. Se hicieron elecciones y eligiéndose presidente de la República al general Comonfort el 1 de diciembre. En la proclamación del Plan de Tacubaya, Comonfort desconoció las bases legales en que estaba asentado su gobierno, aceptó tal estado de cosas, hizo reprender a Juárez y a don Isidro Olvera, así como a varios legisladores que opinan a ese... Ya dejaron. Hola, yo soy Liliana Maldonado y les voy a hablar sobre Gómez Pedraza. Manuel Gómez Pedraza y Rodríguez nació el 22 de abril de 1789 en Querétaro. Fue hijo de Juan Antonio Gómez Pedraza y María Úrsula Rodríguez y Salinas, ambos pertenecientes a la clase alta criolla y hacendada que tenía propiedades en la zona de Jalpan, situada al norte del estado. Sus estudios los realizó en su estado natal, mismos que abandonó al estallar la independencia para enrolarse en el ejército realista bajo el mando de Félix María Calleja, quien lo hizo teniente en el regimiento de Fieles de Potosí. Con él tomó parte en toda la campaña contra los insurgentes y en la captura del cura José María Morelos y Pavón. Estando en San Luis Potosí y siendo teniente coronel, se adhirió al Plan de Iguala. Fue amigo y partidario de Agustín de Iturbide, quien lo nombró coronel y general, así como comandante de la Huasteca y jefe de la guarnición de México, cargo que se entregó a los triunfadores del Plan de Casamata al ser Iturbide desterrado. En el año de 1825 se le nombró comandante militar de Puebla, de donde fue reasignado por órdenes del presidente de Guadalupe Victoria para sustituir a Manuel de Mier y Terán como secretario de guerra. Se asegura que el general Gómez Pedraza aprovechó su estancia en la Secretaría de Guerra para prepararse a la candidatura a la presidencia. Hola amigos, yo soy Eduardo Piñapuga y les voy a continuar con la historia de Gómez Pedraza. Manuel Gómez Pedraza estudió en Querétaro. Se preparó como militar, pero tuvo que dejar la escuela al estallar la independencia. Debido a eso, formó parte del ejército dirigido por Félix María Calleja en San Luis Potosí. Obtuvo el cargo de teniente coronel. Forma parte de las guerras y enfrentamientos contra los insurgentes en la ciudad antes mencionada. Pedraza fue una de las personas que se unió al Plan de Iguala. Además, tuvo una gran amistad con Agustín de Iturbide, quien más tarde lo nombró coronel y general. Entre los puestos y actividades más importantes que realizó en su vida fue comandante de la Huasteca, comprendente desde el norte de Veracruz hasta el sur de Tamaulipas, así como la Sierra Gorda de Querétaro y algunas partes de los estados de San Luis Potosí e Hidalgo. Participó en la captura de José María Morelos en 1815. Así fue como alcanzó el puesto de teniente coronel. Formó parte del ejército mexicano cuando en 1821 se reconoció la independencia de México por el Tratado de Córdoba. Y además fue comandante militar en Puebla en 1824. Fue en ese entonces cuando Pedraza sustituyó a Manuel de Mier y Terán, obteniendo el puesto de secretario o ministro de guerra de 1824 a 1829. En dicho tiempo, Pedraza comenzó a prepararse para obtener el apoyo de otros políticos y personas para lanzarse como candidato para obtener la presidencia del país. Después de haber iniciado las elecciones en México, finalmente Manuel Gómez Pedraza resultó ganador, pero Antonio López de Santa Anna, Lorenzo de Zavala y José María Lobato hicieron todo lo posible por impedir que Pedraza tomara el poder y así fue como decidió exiliarse. Vivió en Francia y en el año de 1830 regresó a México. Bueno, mi nombre es José Alfredo Bárcenas Guerrero y hoy les concluiré esta travesía épica por los pasillos de la Prepa Sur con el tema de Manuel Gómez Pedraza. Presidencia de Manuel Gómez Pedraza y sus últimos años de vida.
Cuando hubo elecciones, Gómez Pedraza salió victorioso para suceder al general Victoria en la presidencia de la República, electo presidente de México, para el cuatrienio que debía iniciarse el 1 de abril de 1829 y concluir el 31 de marzo de 1833. Don Manuel fue desconocido por el Congreso, que declaró nula la elección presidencial que se había ganado. Los generales Santana, Lorenzo de Zavala y José María Lobato no lo permitieron ni siquiera tomar posesión y partió hacia el exilio. En su lugar gobernó el general Vicente Guerrero, quien ocupó el segundo lugar en la elección, y como vicepresidente fue Anastasio Bustamante, tercer lugar en la contienda electoral. Vivió en Francia 2 años en destierro voluntario y regresó al país en octubre de 1830, pero al llegar a Veracruz se le negó desembarcar, por lo que tomó pasaje en la goleta que lo llevó hacia Nueva Orleans, donde publicó un manifiesto que hacía crítica a la administración de Bustamante. En 1832, luego de varias revueltas que hicieron caer a Guerrero y a Bustamante, faltando unos meses para que concluyera el periodo presidencial que legalmente le correspondía a Gómez Pedraza, el general Santana se le ocurrió devolverle la presidencia 28. Posteriormente, ambos generales entregaron la presidencia al general Gómez Pedraza, quien 3 meses después terminó su periodo presidencial. Su gabinete presidencial estuvo conformado por Bernardo González Angulo en Relaciones Interiores y Exteriores, Miguel Ramos Arizpe en Justicia, Joaquín Parres en Guerra y Marina y Valentín Gómez Farías en Hacienda. Posteriormente, en el año de 1838, bajo la presidencia de Anastasio Bustamante, Gómez Pedraza fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó solo 3 días debido a su oposición al propio presidente y su intención de restablecer la Constitución de 1824. En 1846 formó parte del Consejo de Gobierno, en 1848 fue presidente de la Cámara de Senadores y en 1850 contendió por la presidencia de la República, pero fue derrotado por el general Mariano Arista. Siendo director nacional de Monte de Piedad, Gómez Pedraza falleció repentinamente en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1851 a los 62 años de edad. Sus médicos de cabecera le habían diagnosticado oquedad pulmonar. Falleció sin haberse confesado, por lo que el clero no permitió que se le enterrara en terreno sagrado, así que tuvo que construir una cripta para sus restos situada en el Panteón Francés de la Piedad. Bueno, queridos amigos, hasta aquí nuestra travesía del día de hoy. Espero que nuestro video les haya gustado y que les haya sido útil para pasar historia o, no sé, cualquier otra cosa. Mi equipo ahora sí está conformado por Camila Camargo, Gabriela Torres, Eduardo Peña, Brandon Chico Olvera, Liliana Maldonado y su servidor, José Alfredo Vázquez Guerrero. Y recuerden que esto fue ¡Informe!